en serio. Una serie en serio. Salió bien, ¿verdad? La dominguera. Es en serio porque todo lo que está en la palabra es real. Es real. Y hemos estado viendo la enorme necesidad que tenemos los seres humanos de aprender a tener, mantener o sanar nuestras relaciones humanas. ¿Estamos de acuerdo? El Señor Jesús dijo, no está en la pantalla, pero en Santiago 3 creo que dijo, es imposible que nadie ofenda. Es imposible porque todos, dice, ofendemos alguna vez de palabra. La persona que no ofende de palabra es una persona perfecta, capaz de refrenar todo su cuerpo. Y bueno, no hay nadie imperfecto, solamente Dios, solamente Jesús. Nosotros, usted y yo, estamos en un proceso de perfeccionamiento. Por eso el Señor Jesús nos manda a tener paciencia unos con otros. Nadie dijo amén. Señor, dame paciencia a mí. Hay cuenta que no dije nada. El Señor en su palabra nos ordena tenernos paciencias uno con otros. Eso. Acabas que saliendo de aquí come, hombre, viene así desganadón. Es muy importante, dice, tolérense, sean pacientes unos con otros, amables, misericordiosos, busquen siempre hacer el bien de los demás. Ahora, ¿eso qué implica? Lo que dije ahorita de Santiago, que en ese ser paciente, tolerante, amable, pues van a saltar liebres y a veces vas a salir ofendido por un malentendido o por una palabra que no llevaba una mala intención, pero tú andabas de genio y no la tomaste a bien. ¿Cuántos vienen de genio hoy? Ahí de mí, ahí está uno honesto. Los demás todos son santos. Todos se levantaron alegres, contentos, porque era domingo de iglesia. Nadie viene obligado. Qué bendición. Entonces, necesitamos aprender a sanar, a formar nuevas relaciones y mantenerlas sanas. Relaciones familiares, matrimoniales, familiares, escolares, laborales, relaciones en la iglesia y aún las personas que aún no conocemos, pero que Dios en su momento las pondrá en nuestro camino para hacer relaciones nuevas. Amén, amén. Y la base está en Efesios 5:21, por lo menos de esta parte de la serie, donde dice, sométanse unos a otros en el temor de Dios. Sométanse unos a otros en el temor de Dios. ¿Sí? Y hemos estado hablando de la relación esposo-esposa, padres e hijos, etcétera, etcétera. Entonces, la palabra sometimiento no es como nosotros la concebimos. México tiene una cultura deformada en cuanto a la paternidad. El machismo. México tiene uno de los primeros lugares a nivel mundial en divorcios o en familias disfuncionales por causa de que el papá no está en casa. Tristemente está ese dato y por generaciones se ha inculcado el machismo, que es una paternidad deformada, es una paternidad enfocada en el autoritarismo, en el me vale, en el nos tocan de a 7 y cosas así por el estilo. Entonces, por eso la mujer, cuando escucha la palabra sométete, no, pues pega un brinco de 1.5 metros y dice, pues ¿cómo? Allá salió una sonrisa del alma, mira. Entonces, ¿cómo me voy a someter a este pastor si es un hijo de la mañana? Mira, no viene a dormir, 3, 4 días en la calle y luego no aporta. ¿Y cómo me voy a someter a él? Bueno, es que la palabra someter no es que tienes que cumplir todos los caprichos o aguantar todos los terrores
La palabra someter significa servir. Servir. Tú puedes servir a tu esposo, a tu esposa, a un patrón, a un jefe. Puede ser la peor persona con la peor calidad moral, pero tiene un rango de autoridad por diseño de Dios, y entonces tú puedes servir sin problema a alguien así, sin salir lastimado. Aquí lo importante es no salir lastimado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la sumisión, cuando dice sométanse unos a otros, es un servicio mutuo. Sí, es un servicio mutuo, es un principio cristiano de vital importancia, porque todo seguidor de Cristo tiene que tener claro que Jesús vino a servir, no a ser servido. Y si el jefe, la cabeza, el jefe de jefes, el señor de señores, el rey de reyes, vino a servir, ¿por qué yo no? Entonces, si yo decido seguirlo a él, automáticamente estoy aceptando de corazón ser como él o tratar de ser como él. Jesús vino y se sometió. Tú has leído, hemos leído, creo que es Filipenses 2, donde dice Jesús, dice, él renunció a su divinidad, tomó forma de hombre, forma de siervo, se humilló y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces él vino a someterse. ¿Lo sometieron? No. ¿Lo mataron? No. Él, de voluntad propia, vino a someterse, vino a sacrificarse. Él ya sabía lo que iba a pasar. Entonces, cada vez que el Señor dice en tu palabra, sométanse unos a otros, tú tienes que tener bien claro que requiere servicio, sacrificio, pero sobre todo entender algo. Dice, en el temor de Dios, lo estás haciendo por Dios. Nadie dijo amén. Lo estás haciendo por Dios. Amén. Mira, aquí por ejemplo en la iglesia tenemos un equipo de trabajo y de los equipos de trabajo se derivan otros equipos como anfitriones, aseo, etcétera, organización, vigilancia. Ellos no me sirven a mí, aunque Dios me puso a mí como pastor de la iglesia por su gracia, porque yo nunca me imaginé estar aquí. Yo quería ser lo que sea menos pastor. No tenía idea de qué era ser pastor. Y bueno, pero Dios lo decidió. Entonces ellos, el equipo de trabajo, lo que hagan en la iglesia, no me están sirviendo a mí. No se están sometiendo a mí. Lo están haciendo por temor a Dios. Le están sirviendo a Dios. Todo lo que usted haga. Entonces, yo no soy dueño de la iglesia. Yo solo soy un administrador. Yo por mí mismo no elegí estar aquí, aunque tomé la decisión, pero fue un llamado del Señor. Entonces, a lo que voy es que la sumisión o el servicio es fundamental en cualquier relación. En cualquier relación. Amén. Entonces, vimos ya la relación esposo y esposa. Ya vimos los deberes de una esposa cristiana. ¿Hay esposas cristianas aquí? Como unas 5 o 6, gloria a Dios. Ya vimos los deberes. Pablo no está exaltando los derechos, sino los deberes. Qué importante es esto, porque hoy en día hay tanto problema, porque todo el mundo exige sus derechos, que se respeten sus derechos, pero no hacen nada, no hacen escándalo cuando se trata de aplicar responsabilidades. Entonces, todo el mundo exige que se le respete sus derechos, pero todos se quedan callados cuando se trata de deberes. Entonces, Pablo exalta los deberes de una esposa cristiana, los deberes de un esposo cristiano, no los derechos, porque delante de Dios tenemos los mismos derechos. Somos herederos de la gracia del Señor. Delante de Dios ya no hay hombre ni mujer, ni esclavo ni libre, ni griego, ni judío, ni romano. Todos somos iguales delante de Cristo, pero por cuestión de funcionamiento es necesario que conozcamos nuestros deberes. Amén, amén. Entonces ya vimos
los deberes de la esposa cristiana. Comenzamos a ver los deberes, bueno, ya vimos los deberes de un esposo cristiano. ¿Hay esposos cristianos aquí? Como unos 4. Los demás son de la secreta. Entonces, cuando hablamos de la relación esposo-esposa, es la viva ilustración del amor de Jesús por la iglesia. Amén. Es una ilustración del amor que la fe cristiana demanda, es la misma fe que demanda Dios de un esposo hacia su esposa. Entonces, un hombre casado, ¿hay hombres casados aquí? Híjole, de los 5 que tenía me quedaron 3. Un hombre no debe de utilizar esa posición como un arma para obligar a su esposa a realizar tareas para él, por lo menos tareas que no le corresponden. Así como Jesús no impuso su voluntad en sus seguidores para mostrar su autoridad, Jesús mostró siempre de principio a fin, mostró su amor por sus seguidores, y el sello de oro fue cuando sacrificó su vida por ellos. Pero él desde un principio dejó claro, yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Y luego le agarró los pies a los 12 discípulos y se los lavó. Yo me admiro mucho de las que son pedicuristas, ¿sí? Porque agarrarle el pie a alguien y luego traes así unas garras de tigre. No sé si se pongan guantes, pero yo he visto pedicuristas que no usan guantes. Pero ¿cómo puedo decir? Para mí es algo admirable. Yo no le puedo agarrar el pie a cualquier persona. Ahora, y eso que usamos zapato y calcetas, pero en los tiempos de Jesús había puro guarache. Y no todos andaban en carro, andaban a pincel, a pie. Y los carros eran burros, eran vacas, eran bueyes. Entonces el camino, aparte de polvo, había caca de burro, caca de vaca, caca de buey. Entonces imagínate los pies de alguien que acostumbraba a caminar largas distancias. Bueno, Jesús se hincó y le lavó los pies a los 12 discípulos. Hola. Entonces, lavarle los pies a alguien no es otra cosa más que servicio voluntario. Jesús vino a servir. Dile al que está a un lado, Jesús vino a servir. Ahora vuélvele a decir, ¿y tú cuándo? Se volteó para el otro lado. Cámbiate de silla para el otro lado. Entonces, fíjate bien, Jesús vino a proporcionar un medio para santificar a la iglesia, para limpiarla, para realizar la obra que haría de la iglesia una novia aceptable. Ayer o antier fui a una ferretería y alguien que estaba ahí en el mostrador, ya había ido yo varias veces, pero ayer en específico, de repente el que me atendía me dijo, yo lo conozco a usted. Dije, que no le deba nada más. Y ya me le quedé viendo y sí como que me quería acordar. Ya lo he visto en las reuniones de estudio bíblico en casa de Juan y de Fran. Vámonos, recio. Entonces sí soy, Leo. Y entonces ya me atendió y todo. Y ya me despedí. Espérese, es que tengo una pregunta, me dijo. Tengo una pregunta que nadie me ha podido responder. Y dije, hijo, si yo nomás venía a comprar unos tornillos. Y ya me hizo la pregunta, algo sobre la mujer, Adán, etcétera, etcétera. Y me acordé de esto porque va con el tema. Y yo le expliqué el por qué allá todavía en aquellos lugares, en Arabia y todos esos rollos, a las mujeres las traen muy entrapajadas. Nada más sacan los ojos y trapos en la cabeza, en la cara. Y ahí andan, ¿verdad? Parece que andan deambulando las pobres. Y entonces yo le dije, bueno, lo que pasa es que mira, en toda la Biblia Dios nunca se presenta ni como mamá, ni como esposa, ni como mujer. Dios siempre se presenta con una figura paterna. Y esa causa los judíos la confundieron y en eso se basaban para humillar y degradar a las mujeres.
Las mujeres no tenían voz ni voto en la iglesia. Las mujeres eran devaloradas en la iglesia, en la cultura judía y hasta la fecha en algunos países ahí. Pero Cristo, el Señor Jesús, vino a restaurar el valor de la mujer y a restaurar el valor de los niños. Porque la mujer era muy humillada, muy devalorada y los niños eran muy menospreciados. Acuérdate cuando los discípulos regañaron a los niños, déjenlo, está ocupado el maestro. ¿Y qué les dijo? Dejen que los niños se acerquen a mí. Entonces Jesús vino a restaurar el valor de la mujer, el valor del niño en la sociedad judía y en todo el mundo. Y bueno, ese es el amor de Cristo por la iglesia. Él también vino a proporcionar un medio para que la iglesia, cuando Él regrese, se presente como una novia aceptable delante del Señor. ¿Usted ha ido a alguna boda donde la novia anda toda andrajosa? Puede, pero a mí no me ha tocado. Siempre la novia, mira, ataviada, preciosa. Gloria a Dios por los cosméticos. Sí, uno inocente que cae en la trampa, pero gloria a Dios. Amén, amén, dice allá atrás. Y entonces todas las novias se presentan preciosas en el altar. Bueno, la iglesia tiene que ser ataviada, tiene que ser hermoseada para cuando el Señor Jesús venga, regrese a las bodas del Cordero a desposar a la iglesia. Y en su amor y en su sacrificio Él nos proporcionó la manera de cómo santificarnos. ¿Sí? Entonces, así como Jesús hizo todo lo necesario para que su novia espiritual, la iglesia, estuviera lista para su encuentro con Él, un esposo debe de esforzarse por mantener una relación con su esposa. Y todo esposo está responsabilizado a ayudarle a su esposa a acercarse más a Dios. El esposo es el primero que debe estar listo, de pie, con la Biblia en la mano, bien peinado, bien perfumado los domingos, apurando a la esposa y a los hijos. Vámonos a la iglesia, apúrenle, ya es tarde. Hola. Luego le voy a preguntar a las esposas. ¿Por qué? Porque es el que debe de impulsar a su esposa a acercarse más a Dios. Amén, amén. Entonces Pablo está citando Génesis 2 cuando dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El miércoles tuvimos boda. ¿Quién estuvo aquí el miércoles? No, hombre, no, estuvo tremenda la boda. Es más, hoy en la tarde voy a ir a casar a otros dos que andaban ahí desbalagados. Traigo la mano caliente de una vez. Cuando quieran hacemos bodas múltiples. Entonces, así como en Génesis Dios le dijo al hombre, tienes que dejar a tu padre y a tu madre para unirte a su mujer, para hacer una sola carne. Bueno, esto habla de que un hombre tiene que entrar en un nuevo pacto con Jesús. Amén. ¿Cómo? A través de la salvación. El esposo y la esposa cristianos estamos llamados a vivir en fe. ¿Sí? Pero si no entramos en un pacto, las relaciones no funcionan. ¿Conoces? Bueno, no te voy a preguntar así. Más bien, puede haber cristianos que no fallan a la iglesia, que hacen todo lo que tienen que hacer como cristianos, pero no viven en un pacto con Dios. No sé si me expliqué. Puede haber cristianos o cristianas que hacen todo lo que tienen que hacer, hablando a nivel iglesia, pero no están viviendo un pacto con Dios. Porque lo mismo le da hacer lo que tiene que hacer en la iglesia que pecar, que hacer lo que no debe. Y eso me habla, según la Biblia, de la falta de pacto con Dios. Porque un pacto es algo permanente, es algo que se da en la iglesia y fuera de la iglesia. Entonces, cuando en una relación esposo-esposa estamos viviendo por fe, damos testimonio de una comprensión adecuada de la relación Cristo-iglesia. Entonces Pablo
está recordándole a los esposos y a las esposas sus deberes, no sus derechos. Ahorita lo explicaba. ¿Y por qué? Porque la igualdad y la sumisión unos con otros son los principios enfatizados en Efesios cuando empezamos. Sométanse unos a otros. O sea, son los mismos derechos tanto del hombre como de la mujer. Por eso él recalca los deberes. Ahora, ¿qué pasa con un hombre que no está casado? ¿Hay hombres solteros aquí? Uno nomás. Ok, 1 Corintios 7, 32 al 33. Fíjate el consejo de Pablo, es Pablo, no digan que fue el pastor. Para los solteros, dice Pablo, quiero evitarles preocupaciones. El hombre que no se ha casado se preocupa de los asuntos del Señor y de cómo agradarle. Pero el casado se preocupa de los asuntos del mundo y de cómo agradar a su esposa. Entonces dice Pablo, anda medio dividido porque tiene que agradar a Dios, pero también tiene que agradar a su esposa. Entonces, lo que está diciendo Pablo aquí es que servir a tu esposa también es buscar la manera de cómo agradarle. Y si tu esposa te dice que no le gustas con ese peinado, cambia ese look. Y si tu esposa te dice, mijo, mi amor, no se te hace que estás muy gordito. Traducción sonorense, póngase a dieta o váyase al gimnasio. Sí. Si eso le agrada a ella, busque agradarle. Hola. No hay ninguno. Empezaron a echarse aire así, mira. Un deber del esposo es, aparte de agradar a Dios, agradar a su esposa. Hola. Yo conozco esposos que se convierten a Cristo primero y ella no quería nada con Dios ni con la iglesia. Y el esposo, cuando entendió esto, le dijo, mira, chaparrita, yo no puedo amarte más a ti que a Dios. Yo voy a servir a Dios, voy a seguir a Cristo. Si usted quiere seguirme bien y si no, que le vaya bien. ¿Qué significa esto? Que si yo busco agradar a mi esposa, no debe de ser por encima de Dios. Es decir, que de vez en cuando las esposas tienen caprichos tóxicos, donde el esposo no está obligado a agradarla. Hola. Entonces, pero no, en otros estados de la República. Entonces, el casado tiene el deber de buscar agradar a Dios sin dejar de agradar a su esposa. Busque la manera de agradarla a ella. Busque la manera sin dejar de agradar a Dios. Ahora, esto también consiste en buscar siempre la paz del corazón de su mujer y el bienestar de su esposa. ¿Cómo? Valorándola, protegiéndola, y nunca pongas a tu esposa por debajo de nadie. Y porque de repente hay esposos que todavía no han trozado el ombligo y dejan que la mamá humille a su nuera y le haga con ella un papalote sin cola, y el esposo callado, es que es mi mamá. Nunca ponga a su esposa ni por debajo de los hijos, ni por debajo de la suegra, ni por debajo de nadie. Eso vino a ser Cristo por la iglesia. Vino a exaltar, sí, el valor de la mujer, pero también exaltar el valor de la iglesia. Amén. Amén. Tanto amó Cristo a la iglesia, dice, que dio su vida por ella. ¿Estamos de acuerdo? Y verá, mire, esposo casado, hay un dicho vulgar que dicen entre el machismo, dicen, a la mujer ni todo el amor ni todo el dinero. Y esos son puros problemas. Son puros problemas. Porque si algo necesita a la mujer son dos cosas: sentirse amada y dinero.
Sí. Y mientras la mujer en casa se sienta amada y con lana, todo transcurre bien. ¿Sí o no, mujeres? Pues digan amén. Entonces el machismo, que es una cultura diabólica, dice a la mujer ni todo el amor ni todo el dinero. Pues sí, por eso no se la quiere llevar en casa el cuate, porque tiene la tercera guerra mundial ahí esperándolo. Quiere que su esposa viva en paz, tranquila, feliz, gozosa, ámela siempre y también inviértale. Suéltele la tarjeta, que vaya y se relaje de compras. Amén. Ok, la relación padres e hijos. Vamos a empezar por los hijos cristianos. ¿Hay hijos cristianos aquí? Ah, sí, hay como 15, mira, gloria a Dios. Efesios 6 del 1 al 3. Hijos, obedezcan a sus padres como lo manda el Señor, porque se le ocurrió al pastor y para que todo, ¿eso dice ahí? Porque es justo. Respeta a tu papá y a tu mamá. Ese es el primer mandamiento que está acompañado por una promesa. Así te irá bien en todo y tendrás una larga vida en la tierra. Wow. Abraza este mandamiento. Obedezcan a sus padres como lo manda el Señor, como lo manda el Señor, no como lo manda el papá, como lo manda el Señor. Si usted ve que su papá y su mamá están dando órdenes conforme al Señor, sométase. Pero si tu papá, hijo, te está obligando a tomarte una cerveza, a formarte un cigarro, a ir y a buscar a las cariñosas, usted no está obligado a obedecerlo. Hola. Mamá, si tu mamá te está obligando a hacer cosas que no van con lo justo que viene de Dios, no estás obligado a obedecerlo. Dice, como lo manda el Señor, porque esto es justo. Luego, respétalos. Es el primer mandamiento. Ahora, aquí brincan dos preguntas. ¿Por qué se está muriendo tan joven la gente? ¿Por qué se están muriendo tan jóvenes? En México hay una tasa de mortalidad muy elevada entre jóvenes entre los 20 y los 35. La pregunta es ¿por qué? Y la otra pregunta es ¿por qué no les va bien a los jóvenes? Se gradúan, sacan adelante su carrera, su profesión, no tienen trabajo, y si tienen trabajo están batallando, a veces tienen que emigrar. ¿Por qué? Bueno, porque aquí hay un fundamento. Dice, si quieres que te vaya bien en todo y vivir una larga vida, tienes que obedecer, respetar a tu padre y a tu madre. Un hijo que ama, que respeta, que obedece, que honra a sus padres, aunque no estudie una carrera profesional, siempre le va a ir bien. Siempre le va a ir bien. No es una profesión o no tenerla, sino el principio divino. Honra siempre a tus padres y te va a ir bien siempre y en todo. Te va a ir bien en tu trabajo, te va a ir bien en tu relación de noviazgo o si te vas a casar, te va a ir bien en todo. Es una promesa de Dios. Y aparte una larga vida. Entonces hay una generación de jóvenes que se está muriendo porque dejaron de honrar a sus padres, dejaron de obedecer a sus padres y buscan respuestas en el mundo. Dinero, entre comillas, fácil, una vida fácil, pero una vida violenta, o de negocios equivocados, y se nos están muriendo jóvenes. Entonces Pablo está citando este quinto mandamiento para ayudar a los hijos a entender que cuando obedecen a sus padres, no lo hacen simplemente para hacerlos felices. No, aunque muchos padres están ansiosos de que sus hijos comprendan esto de Efesios 6, pero tienen un significado mucho más profundo que simplemente decir que los niños, los hijos, deben hacer lo que los padres pidan. Hay algo más profundo que eso. Cuando el Espíritu dice, obedece a tus padres como lo manda el Señor, porque eso es justo, honra a tu padre y a tu madre, significa que los hijos deben obedecer a sus padres con un acto de adoración y obediencia a Dios
pero que nace del corazón. Tiene que nacer del corazón, porque es Dios el que me lo pide. Es Dios el que me lo pide. Es un acto de corazón, un acto de honestidad. No es nada más para que esté contento. Hay hijos que empiezan a hacer bien las cosas nada más cuando ocupan permiso. Quieren permiso para ir al Sport Down y entonces vienen a la iglesia, pues para que mi papá no me diga que no. Quieren ir a Guatabampito en Semana Santa, entonces no fallan a la iglesia, hasta se ponen a leer la Biblia, fíjate, antes de Semana Santa, porque saben que sus papás los van a ver y a la hora de pedir permiso, hola, se me hace que el pastor me anduvo siguiendo toda la semana. Eso no es honrar a tus padres, porque la honra es porque Dios me lo está pidiendo, obedezco a Dios y Dios me va a honrar, porque Dios honra al que le honra. Entonces esto habla de una realidad mayor. El pueblo de Dios demuestra quién es a través de la obediencia a Él. Y Dios vela por su pueblo y cuida de Él como su Padre Celestial. Amén. Honra a tu padre y a tu madre. Obedécelo, respétalo, cuídalo. Ahora, la honra a los padres también es bendición material. Hijo, hija, si ya estás produciendo laboralmente, la honra a tus padres es: papá, mamá, quiero honrarte, quiero bendecirte. Y apartas de tu sueldo una parte para ellos. No porque lo necesiten, sino porque es Dios el que te dice: hónralos, hónralos. Hay padres y madres que no necesitan el apoyo económico, tienen la vida resuelta, sí, pero yo como hijo, yo necesito que Dios me bendiga. Entonces voy a honrar a mis padres. Digan amén los padres. Me ha tocado hijos cristianos que su primer sueldo, bueno, apartan lo que es de Dios, pero el primer sueldo se los dan a sus padres como agradecimiento. Vamos a ver otra manera de honrar a tus padres. Génesis 9, del 21 al 25. Después del diluvio, pasaron 40 días, la tierra, el nivel del agua empezó a bajar, y el arca, donde iba Noé y su familia y todos los animales, quedó sobre un monte llamado Monte Ararat, que todavía existe, que es un monte inexplorable humanamente y que solamente se puede visualizar por medio de un satélite. Y dice que cuando bajaron las aguas, los niveles, ya bajaron del arca, y Noé sembró uvas, sembró un viñedo, y de las uvas hizo vino. Y un día, tomando del vino en su carpa, ¿qué dice? Se emborrachó, se desnudó y terminó inconsciente. Acá en Sonora dice, quedó bichureco. ¿Cómo es? No, bichicori. Se emborrachó, quedó bichicori y terminó inconsciente. Cam, el papá de Canaán, vio a su papá desnudo. Cam era el hijo menor de Noé, y salió a contárselo a sus hermanos. Sem y Jafet tomaron un manto, lo pusieron sobre sus hombros y caminaron de espaldas, cubriendo la desnudez de su papá. Caminaron de espaldas y no vieron a su papá desnudo. Cuando Noé se despertó de su borrachera, supo lo que su hijo menor le había hecho. Y así que dijo: maldito sea Canaán, que sea esclavo de los esclavos, que sea el esclavo de los esclavos de sus hermanos. Ya hablé algo sobre esto hace unas 2 semanas. Y honrar a tus padres es también no ventilar o no divulgar sus errores o sus defectos en público. Hay una canción que dice: la ropa sucia se lava en casa. Bueno, es un refrán popular, pero en la Biblia dice, en esta historia, que un hijo que está honrando a su padre, y bueno, aquí nadie tenemos padres perfectos,
¿Alguien aquí tiene un padre perfecto aparte de Dios? ¿Verdad que no? Yo no tuve un papá perfecto ni una mamá perfecta. Y entonces el honrar a mis padres significa que no tengo por qué andar ventilando en público sus limitaciones, sus defectos, sus errores. Tengo que aprender a cubrir la desnudez de mis padres. ¿Por qué? Porque sé que Dios está tratando con ellos. Y así como Dios es paciente conmigo, tengo que ser paciente con mis padres. Amén. Gloria al Señor. Entonces, hijos, no descubran, no se burlen, no ventilen públicamente los defectos de papá y mamá. Guárdenlos, oren a Dios, bendigan a sus padres y honrenlos. Amén. Ahora vamos con un padre cristiano. ¿Hay padres cristianos aquí? Efesios 4:6. Padres, no hagan enojar a sus hijos, sino edúquenlos con la disciplina y la enseñanza del Señor. ¿Ya ves, papá? ¿Ya ves, mamá? No me hagas enojar. Te digo que no me hagas enojar. No se cuelguen de esa liana. Tú puedes hacer enojar a tu hijo cuando no te hace caso, cuando lo mandas a hacer una cosa y no la quiere hacer, cuando le pides algo y no te lo quiere dar, no te quiere obedecer a la primera, cuando no está cumpliendo con sus responsabilidades. Tú tienes todo el derecho, papá, mamá, de incomodarlos, de no darles un permiso para ir a un lugar donde tú sabes que van a estar en peligro. ¿Se van a enojar? Se van a enojar. Que se enojen. Hay hijos que no les das permiso y se quieren cortar las venas con un totopo. Y van y se encierran en el cuarto y no me hablen. No quiero hablar con nadie, estoy enojado porque no le diste permiso. Déjalo. Ya verás a la hora de la comida cuando le pegue el aroma del guisado. Solito va a salir del cuarto. Me voy a ir de la casa. Nunca los corras. Ojo, por peor que sean tus hijos, no los corras. Si se quieren ir, pues bendícelos, si no los puedes convencer de lo contrario, pero nunca les des la calle. Pero si un hijo te amenaza cada vez que lo corriges de que se va a ir de la casa, déjalo, no lo van a aguantar en ningún lado. Para empezar, donde se vaya tiene que pagar luz, agua, renta, su propia comida, su propia ropa, etcétera, etcétera. Tan facilito que es hacer caso. Dijo mi hijo, sale más barato hacer caso, papá. Hola. Aquí está, bebé. Entonces, ahora, es posible que los padres provoquen a sus hijos a que se comporten de manera irrespetuosa cuando les damos un trato indebido, injusto. La Biblia habla de que al niño, al muchacho, se le corrige con palabras, pero también con vara. Y dicen los psicólogos, no, eso es violencia familiar. Entonces que los hijos le peguen a los papás. Al cabo es que los papás ya están traumados. Sí, porque hoy en día la nueva generación le quiere pegar a los papás. Pero el psicólogo dice que si el papá o la mamá corrige a su hijo con una varita, lo voy a traumar porque es violencia familiar. No. Hay límites. Papá, mamá, nunca corrijas a tus hijos con exceso de fuerza. Nunca los corrijas estando tú enojado o enojada porque te puedes pasar de violencia. No, si estás enojado, espérate. La Biblia dice enójate pero no peques. Ya que se te pase el enojo, entonces corrígelo. Amén. Nunca uses palabras ofensivas, altisonantes, porque los vas a provocar a ira, los vas a hacer enojar. Nunca los corrijas por algo injusto. Investiga primero. Porque mira, donde hay dos o más hermanos, hijos, ahí tienes que establecer un concilio con jueces y testigos y abogados. Porque uno dice yo no fui y el otro dice tampoco fue. Peor cuando son 3, 4. Entonces, si tú corriges a un hijo sin asegurarte que eso no es culpable, entonces también nos puedes provocar a enojo. Hola.
Entonces, los padres no deben responder con enojo hacia sus hijos, como seguramente no responderán de esa manera a otro cristiano fuera del hogar. Entonces, el principio es que los niños, los hijos, sean valorados y respetados. Amén. Es que no le puedes pegar a un niño, lo vas a traumar. Y ahí anda el niño pateándole los tobillos a la mamá. Claro que la mamá ya está traumada, pues dale. Corrija a su hijo desde pequeño, desde que un niño tiene ya suficiente discernimiento en lo que es bueno y malo en unas cosas. Te voy a decir algo. El pecado de Adán y Eva es generacional. Entonces los seres humanos ya nacemos siendo malos. Nacemos siendo malos. ¿Quién enseñó a un niño de 1 año menos a jalarle las greñas a otro, a morderlo, a picarle con un lápiz, a no compartir sus cosas? Ya lo traen en el chip. Ya nacemos con eso. Por eso al niño tenemos que enseñarlos a ser buenos, porque la maldad ya la traemos. Necesitamos enseñarles desde chicos, a su manera, a su nivel. No vas a corregir a un niño de 1 año, de 2, como corriges a uno de 7, 8, obvio. Para eso necesitamos sabiduría de Dios. Amén. Yo recuerdo cuando mis hijos pequeños se peleaban, se agarraban del chongo y con un lapicito en las manos, cuando hacían una travesura, pero hacía algo. Cuando se peleaban, y los hacía que se abrazaran y se pidieran perdón. Si se abrazan y se piden perdón, no me los voy a sonar. Y se abrazaban y se pedían perdón. Entonces tienes que aprender a sobrellevar, a gobernar bien tu casa. Corrige a tu hijo de pequeño, dice la Biblia, y te dará descanso de grande. Te dará descanso de grande. Hay otra escritura donde dice, si corriges a tu hijo con vara, no lo vas a matar. No lo vas a matar, lo vas a librar de la muerte. Entonces, ¿hasta qué edad puedo corregir a mis hijos con vara? Pues tú tienes que ser sabio en eso. Porque hay hijos de 18 que te hacen berrinches de 5 años. Pero uno de 18 va a agarrar la vara y te va a dar con ella. Entonces usted necesita ser sabio con eso. Amén. Salmo 127, verso 4. Los hijos, ¿qué dice? Son como flechas en las manos de un guerrero. Llámese hombre joven entre 20 y 95. Amén. Los hijos del hombre joven son como flechas en las manos de un guerrero. Esto ya lo he explicado varias veces. Tus hijos tienen tanto valor que Dios los pone en tus manos como flechas para que los dirijas a dar en el blanco. No los obligues a estudiar una carrera que tú quisieras, sino una profesión que ellos se sientan plenos. Yo recuerdo a mi papá, pues mi papá fue un hombre del vulgo y sin letras, primaria trunca. Nunca nos obligó a estudiar una carrera. Tengo hermanos profesionistas, pero él siempre decía, si quieren estudiar una profesión, yo les ayudo. Y si se quieren dedicar a otra cosa, lo que sea, o estudian o se dedican a otra cosa, pero sean siempre los mejores. Procuren hacer las cosas bien. Y bueno, hay de todo en la familia, profesionistas, deportistas. Se coló un pastor. Ya a mi papá ya no le tocó verme como pastor, pero si estuviera aquí mi papá estuviera diciendo, ve nomás, esta bala perdida se compuso. Entonces los hijos son flechas en tus manos. Aprende a dirigirlos, aprende a guiarlos. Sí, pero ahora es bien importante algo. La velocidad de la flecha, ¿de qué depende?
un buen arco, buena fuerza en la mano y el jalón hacia atrás. Y ese jalón hacia atrás, antes de impulsarlos, se llama disciplina, se llama corrección, se llama exhortación. Tienes que enseñarle a tu hijo cuando está equivocado, tienes que corregirlo, aunque se enoje, aunque se moleste, pero si tú lo haces en la justicia de Dios, te lo van a agradecer. Mi papá fue comerciante toda su vida. Tenía puestos ahí de verdura, fruta, semillas. Y todos mis hermanos y yo, en Chorrerita, se nos sentaba a las 4:30 de la mañana, se nos sentaba todos los días a un lado de la cama. Los varones dormíamos en un solo cuarto. Y ahí se sentaba. Ya es hora, son las 4:30, hay que trabajar. Y no se quitaba de ahí hasta que nos levantábamos echando chispas, pero nos levantábamos. Pues yo le agradezco a mi papá los buenos hábitos. Amén. Y cuando mi papá estaba haciendo algún trabajo, yo le decía, te ayudo, papá. Si lo vas a hacer bien, hazlo. Si no, espérate. Entonces, ¿qué hacía yo? Sin que él se diera cuenta, yo me ponía a hacer lo mismo aparte hasta que dominaba lo que estaba haciendo. Entonces decir, papá, te ayudo, ¿lo vas a hacer bien? Sí, ok, ya lo hacía bien. Pero me ponía a ensayar, me ponía a entrenar. Me retaba a hacer las cosas bien. Yo le doy gracias a Dios por mi padre. Un hombre duro, de carácter seco, tosco, militar, pero tenía muchas cosas buenas, buenas virtudes, una buena visión de la vida. Los hijos de un hombre son flechas en sus manos. Entre más derecha forjes la flecha, más porcentaje de que den en el blanco, más porcentaje de probabilidad de que lleguen a un lugar seguro. Entonces no te sientas culpable, papá, mamá, si los domingos tienes que arrastrar a tus hijos a la iglesia. No te sientas culpable de que los arrastre el mundo y el diablo. Mejor arrástralos tú. Y ya que sean grandes te lo van a agradecer. Es que es muy aburrida la iglesia, dicen los plebes. Es que me cae gordo el pastor, dicen otros. Pues tienes que aguantarlo, mijito, si se quiere salvar. Entonces, a los ojos de Dios, los hijos tienen valor espiritual como sus padres. Y un componente clave de la sumisión, del servicio, es reconocer que incluso cuando tenemos un papel de autoridad, nuestro llamado a la sumisión no se suspende. Y el ejemplo está en Jesús. La máxima autoridad de la iglesia cristiana y su llamado a ser sumiso, servicial, no lo hizo a un lado. Fue lo primero que puso de frente. Yo vine a servir. Yo vine a servir. Amén. Pase la alabanza, por favor. Entonces hay ocasiones en que daremos prioridad a las necesidades de otros, incluso por encima de las nuestras. Por encima de las nuestras. ¿Cuántos saben que el pastor tiene necesidad de dormir en la noche? Bueno, pero si tú me marcas a la 1, 2, 3, 4 de la mañana, el pastor te va a contestar. Al menos que de plano se haya embriagado. Entonces, la sumisión, el servicio es anteponer a veces nuestras necesidades, las necesidades ajenas, por encima de las nuestras. Amén. Me preguntaron, hoy en la tarde voy a ir a ministrar una boda al Carrizo, Sinaloa. Y ¿cuánto nos vas a cobrar, pastor? Le dije, no se preocupen, yo no cobro. Lo hago para la gloria de Dios. Dios me provee. Dios provee. Entonces va a haber momentos en que si tú amas a Jesús y lo sigues por amor, vas a anteponer las necesidades de otros por encima de las tuyas. Amén. Y parte de esto es reconocer que disciplina y discipulado vienen de la misma raíz. Disciplina y discipulado
vienen de la misma raíz. Jesús tenía en su primera línea de seguidores 12 discípulos. Tuvo más, pero al principio él eligió a 12 discípulos. La palabra discípulo viene de la misma raíz para disciplina. Entonces a un hijo que lo estás disciplinando, lo estás discipulando, lo estás entrenando para que discierna en la vida lo espiritual. La disciplina dirige a un niño hacia un crecimiento espiritual, mientras que el castigo representa la consecuencia de una acción equivocada. Yo siempre a mis hijos de pequeño yo les explicaba el por qué me los iba a azotar. ¿Sabes que lo que hiciste está mal? Sí, papá. ¿Sabes que mereces una vara? Sí, papá. Siempre les explicaba el por qué los iba a disciplinar. Y algo que me daba paz es que después del azote lloraban, hacían berrinches, al rato iban y me abrazaban. Cuando haces las cosas con justicia, Dios te recompensa. Entonces los padres debemos de enfocarnos en la disciplina más que en el castigo. Trata de evitar a toda costa el castigo, pero si la disciplina no fue suficiente, es necesario el castigo. Ya le hablaste, ya le enseñaste, ya le mostraste con hechos lo que no debe hacer, y el chamaco sigue necio, entonces sí, tienes que invocar a Remigio de la vara, a Jacinto el piteado. La chancla voladora no, por favor, eso no es de Dios. Nunca azotes a un niño con tus manos, las manos son para bendecir. La Biblia habla de vara, una varita. ¿Sí? Entonces, los padres deben de enfocarse más en la disciplina, en enseñarle. No puedes corregir, castigar a un hijo por algo que no le enseñaste primero, porque los vas a provocar a ira. Entonces la fe cristiana exige respeto mutuo entre padres e hijos. Amén. Y una buena relación se basa en la fe. Job era un hombre que tenía 7 hijos varones y 3 mujeres. Y los 7 hijos varones eran bien fiesteros. No salían del Sport Down. Decían que iba a jugar un partido y terminaban todos briagos. Todos los días hacían banquetes. Y Job les daba instrucciones a sus hijos al día siguiente. Y Job, dice la Biblia en Job 1:5, que oraba a Dios, le ofrecía sacrificios y le pedía perdón a Dios por cada uno de sus 7 hijos. Dios, por si quizá en su borrachera te habrán ofendido, perdónalos. Nunca dejes de orar por tus hijos, por peor que anden, por más rebeldes que anden, por más perdidos que anden. No dejes de ejercer tu trabajo sacerdotal. Pídele perdón a Dios por tus hijos. Amén. Malaquías 4:6 dice: Elías ayudará a reconciliar a los hijos con sus padres. No vaya a ser que venga yo y destruya la tierra por completo. ¿Qué significa esto? Que los padres tenemos que tener la iniciativa de conquistar el corazón de los hijos. No te esperes a que los hijos recapaciten, porque la Biblia dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Pero nosotros como padres somos un poco más maduros, tenemos que poner la iniciativa para reconciliarnos con nuestros hijos. ¿Qué pasa cuando hay una mala relación entre padres e hijos? Vienen muchos problemas. Ya no estamos bajo maldición, pero dice aquí, habla de destruir la tierra, pero ya no hay juicio, ya no hay condenación para los que estamos en Cristo, pero sí pueden venir muchas cosas, enfermedades, pobreza, pueden venir muchos problemas, circunstancias adversas, cuando en un hogar no hay una buena relación entre padres e hijos. Dios está diciendo que es necesario reconciliar a los hijos con sus padres. Amén. Nos ponemos de pie en el nombre de Jesús. Vamos a darle honor al Señor. Le voy a pedir a los papá y mamá, o papá o mamá, si estás por separado, acércate con tus hijos, o las familias que estén por juntos,
tomados de la mano. Si alguien viene solo, no te preocupes. Dios es tu Padre. Tómate de la mano del Señor. O si dos personas que vienen solas quieren reunirse, también lo pueden hacer. Varón, varón, mujer, mujer. Y deja que el Espíritu Santo traiga armonía a tus relaciones, tu matrimonio, tus hijos. Deja que el Espíritu Santo complete, porque llega un momento en que como padres decimos: ya no puedo más, ya agoté todos los recursos y mis hijos no cambian. O puede haber hijos que digan: ya no puedo más seguir en casa porque papá y mamá no cambian. Pero hoy el Espíritu Santo nos está convenciendo de que no nos cansemos de hacer el bien, de que no claudiquemos, de que no antepongamos nuestros derechos por encima de los demás. El Espíritu Santo te dice que es mejor vivir en paz que tener siempre la razón. El Espíritu Santo te dice hoy: no importa los errores, papá, mamá, que hayas cometido, hoy comienza un nuevo tiempo. El Espíritu Santo te dice: hijo, hija, no importa si tú has deshonrado a tus padres, hoy comienza un nuevo tiempo de que me honres a través de tus padres, de que me honres a través de tu esposa, de tu esposo, de que me honres a través de tus hijos. No hay mayor honra para mí, dice el Señor, que el que vivan en paz y se amen unos a otros, que sean pacientes, tolerantes unos con otros, dice el Señor. Déjame llenar de paz ese depósito llamado corazón, de manera que estés caminando victorioso. Papá, mamá, si has humillado y deshonrado a tus hijos con injusticias, quita toda culpa, toda acusación de tu corazón y comienza a hacer las cosas como yo mando, dice el Señor, conforme a mi justicia. Espíritu Santo, abrázalos. Porque no hay otro